El enfoque histórico-cultural provee una particular importancia al papel de la actividad humana y considera que ésta trasciende del medio social. En esta ocasión abordaremos algunos aspectos importantes que contribuyen e integran este enfoque, con el propósito principal de poder comprender sus elementos y poder identificar lo significante que es en el área educativa, principalmente respecto a sus aportes fundamentales enfocados en la enseñanza, el desarrollo, el aprendizaje y lo social para las relaciones interdisciplinarias. Comencemos mencionando que el enfoque histórico-cultural se opone a una realidad frecuente en las aulas, y es la preponderancia de lo cognitivo, dejando de lado a la cooperación indispensable en el proceso de aprendizaje como actividad social, que se convierte en su patrimonio personal como consecuencia del desarrollo. Es decir, este enfoque propone superar aquellas tendencias psicológicas tradicionales que han dirigido su interés sobre todo a la esfera cognitiva del hombre, y lo traslada al desarrollo integral de la personalidad. Vygotsky dijo que las fuentes del desarrollo de los procesos psíquicos son siempre sociales y que solo posteriormente van adquiriendo un carácter psicológico individual. Esto puede dar énfasis principalmente en el desarrollo de la personalidad, pues el sujeto se concibe como un ser social con acciones más complejas, producto de la interacción y de la capacidad de pensar sobre la acción. El desarrollo está mediado por la relación con otros y construido a partir de experiencias sociales particulares. Ahora hablaremos del materialismo dialéctico, cuya presentación se debe más a la actividad de Engels que a la del propio Marx. Ha sido considerado tradicionalmente como la toma de posición filosófica de Marx y Engels frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del idealismo. La exposición del materialismo dialéctico se encuentra fundamentalmente en las obras de Engels, Anti-Düring, con contribuciones de Marx publicado en 1878, y sobre la dialéctica de la naturaleza, escrito entre 1873 y 1886. El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que se considera que no existe más realidad fundamental que la materia, pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los elementos contrarios, siendo la contradicción la esencia de la realidad, al igual que para Hegel, que se expresa en el movimiento dialéctico. El núcleo de estudio de este enfoque es la conciencia, en la cual podemos identificar cuatro formas o tipos. La primera es la conciencia de sí, que es por la cual accedemos al conocimiento de nuestro propio ser. La segunda es la conciencia psicológica, por la que conocemos nuestra propia identidad y la diferenciamos de la de los demás y de las otras cosas. La tercera es la conciencia de clase, por la que accedemos al conocimiento de los intereses del grupo social al que pertenecemos. Y por último, la conciencia social, que se forma de las sociedades humanas como una especie de trasfondo ideológico por el que asumimos creencias y costumbres al margen de toda consideración crítica. Con base en lo anterior, podemos identificar que la conciencia representa la capacidad que tiene el ser humano de comprender, pero también de armar y decidir libremente. Es decir, la conciencia se autodetermina y es necesariamente un producto o una manifestación inseparable de la materia. Hablaremos ahora de los presupuestos teóricos, los cuales están enfocados a los procesos psicológicos superiores. Desde el enfoque histórico-cultural, se concibe que la formación de las funciones psicológicas superiores ocurren a partir de la interacción. Por lo tanto, el desarrollo y estructura de funciones se considera el origen de la personalidad. Según Vygotsky, la historia del desarrollo de la personalidad se puede resumir en tres leyes principales. La primera ley hace referencia a la transición de conductas inmediatas y espontáneas a conductas mediadas, que aparecen en el proceso de desarrollo cultural de las funciones psíquicas. La segunda ley se refiere al hecho de la relación entre las funciones psíquicas superiores y el desarrollo de la vida colectiva y social, inicialmente el lenguaje. La tercera ley hace referencia al paso de las funciones desde afuera hacia adentro, y toda forma superior de conducta es considerada en un inicio como una operación externa. Un punto importante desarrollado en esta perspectiva es el hecho de que las funciones psíquicas superiores se basan en controlar el propio comportamiento. Enfoque metodológico genético. Vygotsky refiere al génesis de las funciones psíquicas superiores en base a la interiorización individual de las herramientas culturales. Dicho marco posibilitó la metodología dialéctica para los problemas de la investigación, atinentes a los procesos del desarrollo.
la que no sustituye a los métodos específicos de la investigación empírica en psicología, sino que es un modo de construir la teoría. Se trata de una manera de formular los problemas en términos de la interrelación de fenómenos que se estudian y de encarar una reorganización teórica de los resultados de la investigación científica. Vygotsky explícitamente propuso una perspectiva dialéctica en psicología del desarrollo, que desempeña el mismo rol del método científico, es decir, el estudio genético de un proceso debe abordar el movimiento del objeto indagado en función de su historia y de la complejidad de sus nexos. Su principal problema era transferir este método a la investigación psicológica, construyendo unidades de análisis. Diferenció el estudio del lenguaje, el significado interno, que es el aspecto semántico asociado a su exterioridad auditiva, en los procesos de comunicación social, pero los consideró en sus interrelaciones, de modo la unidad del aprendizaje no es homogénea, sino compleja. Consiste en relaciones que evitan el aislamiento de componentes internos y externos, del significado social e individual de la palabra. Piaget, por su lado, estudió los problemas del desarrollo cognitivo, abordando las relaciones constitutivas del fenómeno, caracterizándolas en los términos de sus interacciones recíprocas. Proceso cognitivo en la primera infancia. Elaboró una argumentación teórica que articula en una relación constitutiva a las funciones opuestas de asimilación y de acomodación, o para producir una definición genética de la inteligencia. Integró dinámicamente a través de las diferentes estructuraciones del carácter propiamente estructural o discontinuo de la actividad y su funcionamiento continuo. Al final de su obra, estudió la construcción y el uso de las estructuras matemáticas por los sujetos, examinando cómo estos ponían en juego procedimientos heurísticos para explicarlas en situaciones concretas, y a la vez cómo las estrategias utilizadas para resolver un problema práctico con objetos involucra una estructura que debe ser transferida de una situación a otra. Se trataba de comprender la interdependencia de las estructuras y los procedimientos en sus interacciones y aún en sus oposiciones. Aportes a la educación. Zona de desarrollo próximo. Lectura y escritura. Análisis del discurso. Vygotsky destacó la estrecha relación entre pensamiento y lenguaje, entre la actividad mental y la palabra. La función principal de los signos es la comunicación. Ellos permiten la mediación interpersonal y la relación social. El habla y el pensamiento verbal, como productos históricos del hombre, tienen una función esencial en la estructuración de la mente y la conciencia. Para Vygotsky, el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de relación individual, como hasta el momento se había sostenido, una actividad de producción y reproducción del conocimiento, mediante la cual el niño asimila los modos sociales de acción e interacción. Este concepto del aprendizaje sitúa en el centro de atención al sujeto activo, en su interacción con otros sujetos, como sus creencias, y con el objeto, elementos que a su vez permiten las transformaciones dentro de él, es decir, sus modificaciones psíquicas y físicas. El enfoque histórico-cultural favorece el diseño de acciones educativas que tengan en cuenta las esferas cognitivas y afectivas de la personalidad, basadas en la zona de desarrollo psíquico, la subjetividad, las dimensiones de la actividad que aborda la relación entre el sujeto y el objeto, y la comunicación, fundamentada en el vínculo entre los sujetos. Trabajo del educador. Facilita el desarrollo del potencial humano y creativo del estudiante. Es influyente en la personalidad de los alumnos. Es por ello que los modelos pedagógicos entran a jugar un rol muy importante a la hora de brindar todas las herramientas teóricas que permiten ubicar al hombre en la realidad para la cual se está formando. Modelos del aprendizaje grupal según Vygotsky. Es una concepción de aprendizaje que se utiliza como vía fundamental al grupo para la construcción y reconstrucción de conocimientos individuales y colectivos, así como para la transformación de personalidad de cada uno de sus miembros y del grupo en su conjunto. Se pueden distinguir tres vertientes de influencia del aprendizaje grupal sobre sus miembros, las cuales son la social, la intelectual y la moral. La educación y la enseñanza no pueden esperar a que se produzca el desarrollo psíquico del sujeto, sino que se tienen que convertir en impulsoras de ese desarrollo. Por tanto, la educación, la enseñanza conducen y guían el desarrollo, van por delante del mismo. Vygotsky. María Fernanda, Andrea Carolina, Sandra, Aura Yetlanetsi, Alma Eunice, Luz Andrea, Cintia, Ana Paula y Luis Manuel agradecen por su atención.